Agenda Éxitos. El mundo según Guillermo Tell Aveledo, nuestro invitado especial del día de hoy a El Mundo Según, politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, académico, profesor, actual decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana. Guillermo Tell Aveledo Coll, desde 2010 hasta principios del año 2018, también desempeñó como director de la Escuela de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana y coordinador de maestría de estudios políticos y de gobierno en la misma universidad. Hoy le damos la bienvenida al decano a esta sección que nos permite, percibir a través de su propia óptica el mundo que le rodea. Profesor, un gran placer saludarlo y darle la bienvenida también en nombre de Unai Amenábar, quien le habla, Albany Lozada. Bienvenido, Guillermo Tell. Hola Unai, hola Albany, muchísimas gracias por la bienvenida. Me tienen medido, por lo que veo. Totalmente. Bueno. A ver, ¿por dónde empezar? Porque el mundo está como muy movido. Acabamos de ver una cosa que pasó en Rusia. Todavía no sabemos si fue un intento de golpe de Estado, si eso fue un golpe fallido, un golpe fingido, si eso estaba planificado o no, qué pasó con esa. O sea, fue una cosa muy rara, un golpe de Estado. Bueno, nosotros hemos visto cosas aquí en 24 horas también, pero ya lo vimos que duró apenas unas horas, se formó todo un revuelo. Vemos como, por ejemplo, en Alemania acaba de ganar los partidos de ultraderecha en una región de Alemania. La derecha también volvió a ganar en Grecia. De esta parte del continente, pues son más bien como que los gobiernos de izquierda los que están tomando posesión cada vez más de distintos espacios, izquierda y centroizquierda. El mundo está como muy, muy revuelto, y luego entramos también a ver lo que está pasando en nuestro país, que bastante movida está la cosa con toda la inscripción de las primarias y todo eso, ¿no? Hasta extraterrestres se está hablando hoy en día, Guillermo Tell. Sí. Bueno, nada, siempre hay todo un ambiente de medios, un ambiente de estructura de cómo es una comunicación hoy que tiende a magnificar esas cosas espectaculares, ¿no? Sí. A magnificarlo para darle también no solo los clics y los likes y demás, sino también a evitar la reflexión. Todas estas ofertas que tenemos actualmente, nadie lee un artículo largo, nadie lee un trabajo de investigación. Sí. Periodística de esos que tomaban años para producir sus trabajos, sino que, leemos 20 segundos en TikTok y de broma, ¿no? Uh-huh. Y en eso, pues, tenemos toda una serie de preconcepciones, de estereotipos que nos sirven para ordenar el mundo, pero en realidad no explican lo que está pasando por debajo y qué tendencias estamos viendo. Y la tendencia que yo veo que está apuntando hacia eso es un mundo en el cual la democracia tiene menos adeptos y es mucho más fácil pedir simplificación, pedir aceleración, que realmente ponerse a pensar tranquilamente sobre lo que está pasando y a ver qué hace falta. Sí, señora, a ver qué hace falta. Ahora, Guillermo, de todo cuanto se habla hoy en día, sea en nuestro país o internacionalmente, ¿qué temas acaparan su atención? Para mí hay tres grandes temas. Acá. Uno, por supuesto, es la democracia. El problema de la democracia, que parte de una creencia. Parte de la creencia que los seres humanos somos más o menos igualmente dignos y más o menos igualmente libres, y que eso nos permite, desde esa igualdad, pues expresarnos, ¿no? Tener el derecho de expresarnos y tener el derecho de competir dentro de esa esfera. Hoy día esa creencia de entrada ya está negada, porque lo vemos en la discusión pública que tenemos. No hay tema en el cual no hay una polarización tóxica, no hay una polarización que rompa con esas barreras. Yo no creo que el otro es alguien que es razonable, que tiene una opinión simplemente distinta a la mía. No, el otro es un tipo inmoral. ¿Cómo es posible que se le ocurra esa estupidez que es distinta a la que estoy pensando? Y podemos hablar de cualquier debate. Incluso eso pasa con, digamos, ese tipo de discurso muchas veces los tienen los que promueven la tolerancia. Sí. Quienes promueven tolerancia a veces se convierten en profundamente intolerantes con cualquier cosa que no entre dentro de su caja, ¿no? Porque en el fondo es parte del mismo esquema, es decir, estamos en ese mundo de también manifestar unas virtudes que no son. Entonces, eso obviamente rompe con toda noción de que somos iguales. Y si tú no tienes esa creencia, difícilmente vas a tener las instituciones que gestionan esa diferencia. Vamos a ponerlo así. Entonces la democracia está en problemas en todas partes.
está en problemas en sitios donde no les da vergüenza estar en problemas, como vemos los países autoritarios y el modelo chino y todo aquello, pero está en problemas incluso en los países que consideramos donde la democracia no iba a retroceder. Antes uno hablaba de la crisis de democracia y ciencia política con los países del tercer mundo, de la periferia, los países que no eran de Europa, Oceanía y Norteamérica, ¿no? Sino el resto. Bueno, tú sabes, esas son democracias latinoamericanas, esas son democracias emergentes. Pero ahora hay crisis en Estados Unidos, hay crisis en Gran Bretaña, hay crisis ahí vemos lo que está pasando en Alemania, etcétera, y eso, por supuesto, alarma mucho. Pero está pasando lo mismo que en los otros países. De hecho, cuando nosotros decimos a veces haciendo broma en Venezuela que venimos del futuro, es que es verdad. Sí, señor. Somos un señuelo de eso. Ese es un problema. El otro problema para mí, más serio, más profundo, es el tema de la supervivencia del ser humano en dos aspectos, que bueno, son los dos temas que tocan. Pues uno, el futuro del trabajo. Estamos educando a nuestros niños y la misma educación que recibimos nosotros mismos, una educación postindustrial, para la profesionalización y la especialización que no responde al mercado de trabajo actual, pero además que no está creando genuinamente riqueza. Estamos creando funcionarios de oficinas que ya no van a existir cuando nuestros chamos se gradúen. Y eso porque van a ser sustituidos por la inteligencia artificial, porque van a ser reorganizadas estas instituciones, porque ya existe no solo el teletrabajo, sino toda esta suerte de economía de servicios que terceriza todo. Fíjense ustedes, la cadena más grande de hoteles del mundo es Airbnb, no tiene ni una habitación a su nombre. Sí. La cadena más grande de transporte del planeta es Uber y no tiene ningún taxi a su nombre. Entonces, estamos en esa ruta de tercerización de todo y nuestra educación está basada en la idea de que tú vas a llegar, vas a cobrar tu 15 y último, vas a pagar una seguridad social, te vas a jubilar. Eso no es lo que va a pasar. Nosotros estamos viviendo, los otros adultos, viendo con vértigo ese futuro que nos viene a tocar. Sí. Pero ¿qué pasa con los chamos que están educados como nosotros fuimos educados? Van a llegar a un mundo que es completamente distinto. Y no lo hemos resuelto, no hemos tomado las decisiones políticas, institucionales que hacen esto. Cuando la última vez que hubo esa gran revolución, que fue en el siglo XIX, millones de personas quedaron desempleadas, una recomposición de los órdenes políticos, de los derechos sociales y económicos, hubo conflictos sociales, hubo guerras mundiales y terminamos en este consenso que hoy no está agotado. Entonces no lo hemos pensado completamente bien. Ese es un tema. Y el otro tema, que está vinculado a lo anterior, es la supervivencia humana, pero ya material, en torno al problema del calentamiento global. Y bueno, otro que viene con esa catástrofe. No, la verdad es que todo nuestro esquema de distribución de recursos, de poblamiento, de uso de recursos como el agua, la electricidad, se basa en un estilo de vida que es insostenible, que es el consumo de combustibles fósiles, que es el consumo de agricultura intensiva y extractiva, que no es sostenible para el número de seres humanos que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer para lidiar con ese tema en el futuro cercano? Habida cuenta que no se trata meramente que millones van a pasar hambre, sino que va a haber una parte del planeta que no va a ser tan habitable. Claro. Además que somos cada vez más. El otro día incluso, Guillermo, hacíamos un programa con relación al tema del cáncer y el vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa, o el gerente general, nos decía, anótenlo y pónganle fecha, los tratamientos de quimioterapia van a ser cosas del pasado en cosas de 4 o 5 años. O sea, el avance que está viendo en esa materia, o sea, que es posible que si ahora es muy normal ver gente de 90, 95 años, pues será muy normal a la vuelta de 10, 15 años uno convivir con los mayores de 105, de 110. O sea, porque se está haciendo la gente cada vez más mayor y no, digamos, y su expectativa de vida sigue siendo más larga. Entonces, tenemos gente de 70, 75 años perfectamente activos laboralmente, cosa que a lo mejor hace 20 años no ocurría. Que van a ser un techo para los que entran al mercado laboral, mientras los otros no están produciendo el número de hijos y demás que se sostienen, porque el esquema que tenemos hoy se basaba en que la siguiente generación iba a ser siempre tener más hijos. Iba a durar hasta los 75 años. Ese era el esquema, y eso es lo que pasaba, pero ya no está pasando. Entonces tienes todo ese problema. Tienes esta catástrofe climática que viene. Pensemos en Venezuela. En Venezuela vamos a tener de los 200 municipios, unos 250, de los 300 municipios que son Venezuela,
unos 250 que van a ser casi inhabitables. ¿A dónde se va a ir esa gente? A los otros. Claro. Sí. Entonces, olvídate los cinturones de miseria que tenemos en las ciudades venezolanas. Eso, bueno, o va a desbordar el territorio o se van a ir a las grandes ciudades. Y eso va a ser una presión que no estamos pensando en ella. No sabemos si vamos a tener agua mañana. Olvídate si vamos a tener agua en 20 años. No estamos haciendo las obras para eso, no estamos pensando en eso. Y eso hay que pensarlo seriamente. Sí, señor. Hay que pensar seriamente en muchas cosas, porque bueno, oyéndolo hablar, Guillermo, caramba, está tan complicada la cosa que hoy en día, con referencia a eso de las nuevas generaciones, tener más hijos, etcétera, etcétera, más bien hoy en día las nuevas parejas están enfrentando el miedo a que en un mundo tan complicado, tan lleno de tantos retos de todo tipo, probablemente no se sientan seducidos por la idea que antes compartíamos todos de tener hijos, de traer hijos al mundo, de vivir esa experiencia maravillosa, pero llena de grandes responsabilidades y más aún con las carencias que hay, por ejemplo, hoy en día en países como el nuestro. Con esta reflexión debemos hacer una pausa. Nuestro invitado el día de hoy es Guillermo Tell Aveledo, decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana. Es nuestro invitado especial el día de hoy en El Mundo Según. Vamos a escuchar buena música, haremos publicidad y seguiremos conversando con él aquí en Agenda Éxitos. Ya volvemos. Los amigos invisibles. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Y cuando estés en el supermercado, en una tienda o incluso al pedir tu delivery favorito, te recomiendo que realices fácilmente tus pagos móviles con Pago Plus de BanPlus. Es muy versátil y sencillo. Pagas desde tu cuenta en bolívares y si no tienes disponibilidad, se carga automáticamente a tu cuenta en divisas, pagando el monto exacto en bolívares sin gastar de más. En tu app BanPlus Móvil ubica la opción Pago Plus de BanPlus. Hacemos país. Habitar en otra tierra. Agenda Éxitos. El mundo según... Según Guillermo T. Laveledo, decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana, Albany dejaba una reflexión con relación a la gran cantidad de problemas como que habría que ir pensando, al menos, si no solucionando, pero sí por lo menos que sea objeto de discusión, y entre ellos está de que muchas parejas jóvenes no se plantean, por ejemplo, la paternidad como un nuevo paso en sus vidas. Y yo le agrego a esa reflexión también, bueno, en todo caso, ¿a quién le corresponde pensar en eso? ¿A las universidades? ¿Eso es un tema de los gobiernos? Los gobiernos uno ve que están muy ocupados en mantenerse ellos en el poder y de mantener sus tesis políticas. Entonces, dejarle esas cosas como más cotidianas a ellos me parece como riesgoso, por decirlo lo menos. Pero también las universidades tienen sus propios esquemas y sus propias maneras el tema educativo, por ejemplo. Se sabe que eso está ocurriendo, pero se siguen impartiendo clases en función del mundo como lo teníamos anteayer, ni siquiera como lo tenemos hoy. Y si nos vamos a los colegios, peor todavía. No sé, ¿será que hay que echar varios pasos hacia atrás y ponernos los labores más básicos? Yo qué sé. ¿Y que a quién le corresponde ese tipo de labores, Guillermo? Bueno, el tiempo pasa y simplemente no podemos pedir una time al mundo y decirle, mire, vamos a arreglar esto mientras hacemos una suerte de stop. A veces nos da una ñapa cosas como la pandemia y demás, pero la verdad es que tenemos que hacerlo sobre la marcha. Las instituciones están respondiendo, pero responden lentamente. Y responden lentamente porque tienen incentivos para quedarse como están. Desde las universidades, bueno, está toda esta discusión en la educación superior, sobre la educación por competencias, sobre la educación para competencias blandas, para darle a los jóvenes el número de enseñanzas que sea más allá del diploma tradicional. Eso es algo que estamos tratando de adaptarnos todos en ese sentido, adaptarnos, ¿no? Viéndonos dentro de ese paradigma. Pero en realidad es algo que no es tanto de los gobiernos como de los que piensan en el futuro de los gobiernos, es decir, aquellos que compiten en el espacio público. De repente no son los que están, sino los que van a estar en el futuro, que den una oferta distinta, que den un planteamiento que al menos esté revelando que están planteándose esas cosas, que están pensando sobre esas cosas. Si la cosa es más de lo mismo, es simplemente administrar esta especie de inercia, pues no nos sirve demasiado. Entonces sí, es un deber, sí, de toda la sociedad, sí, de todos los intelectuales, sí, pero esencialmente de quienes quieren ser los estadistas del futuro inmediato. Y tú ves, por ejemplo, ahora entre las ofertas que hay, ahora estamos en pleno proceso como de inscripción de candidaturas primarias, etcétera. ¿Tú ves alguno apuntando hacia ese tipo de temas, por ejemplo, apuntando hacia allá, o más el tema de ellos ahorita es desplazar los que están en el poder para ocupar ellos esos puestos? No sé, ¿cómo lo estás viendo ese proceso político que estamos viendo en estos meses? Dada mi posición en la comisión de primaria, yo no puedo mencionar a claro. en particular. Claro. Dicho esto, yo creo que sí hay esfuerzos en ellos, y ha habido esfuerzos de hace unos años desde la Fuerza Democrática en términos de la visión programática hacia el futuro. Está en la plataforma programática de la unidad del año 2010, el año 2015, la plataforma parlamentaria, está el Plan País, bajo el gobierno interino. Esos esfuerzos son esfuerzos que dicen muchas de las cosas que hacen falta hacer. Quizás hoy día hemos estado demasiado enfocados en las reglas del proceso y era natural antes de la inscripción de candidatos. Creo que este es el momento que los candidatos, dentro del plan de gobierno conjunto que se va a anunciar en unos días, manifiesten justamente sus visiones de ese país. Tienen una gran oportunidad, y yo creo que una cosa que los alimenta no solo es su ambición, y digo la ambición en el sentido más positivo del término, ellos quieren hacer un cambio, es justamente que tienen esa voluntad de cambio. Yo ahí confío plenamente en que esa oportunidad la tienen, no la deben desaprovechar, y bueno, tengo fe que no lo hagan.
Sí, claro. Bueno, y ya que estamos en este tema político, y esta es una pregunta que muchas veces le hacemos en esta sección, Guillermo Tell. Si tú fueras presidente, ¿en qué consideras que se debería invertir el mayor capital? Ciertamente la educación es central, pero no solo la educación en términos de infraestructura y en términos de pago a los maestros, que es crucial porque eso en Venezuela está colapsado, sino en la redefinición de las competencias y lo que queremos hacer con el futuro de los estudiantes. No puede ser que en Venezuela, primero la educación sea tan desprestigiada como profesión, que no esté en el norte de muchas familias. Los países que surgen como clase media tienen a los maestros como el centro de esa catapulta, pero además que no estamos enseñándole a los estudiantes las competencias básicas para enfrentar el mundo de la robótica y la inteligencia artificial, y eso es algo que tenemos que hacer. Y no porque yo vengo de humanidades, yo estudio humanidades, pero al fin y al cabo las matemáticas de la filosofía, así que no me digan que eso es completamente incompatible. Vamos a hacerlo con ese sentido y promoverlo en ese sentido. Así que yo creo que la educación en ciencia y tecnología es esencial para dar a nuestros jóvenes no solo la capacidad del alfabetismo digital, sino para enfrentarse técnicamente a ese mundo que les va a tocar la puerta. Sí, sobre todo formarlos mucho en criterios para poderse adaptar a los cambios que van a seguir ocurriendo. Porque evidentemente van a seguir ocurriendo. Sobre las herramientas que aprendas ahora, a lo mejor dentro de 10 años no te van a servir porque van a surgir unas nuevas y tienes que tener la plasticidad y la adaptabilidad para acoplarte y para adaptarte a esos nuevos cambios que te permitan seguir adelante, ¿no? Porque el mundo no se va a detener. Así es. Y eso es lo esencial para mí en este momento. ¿Algún superpoder que quisiera tener Guillermo Tell Aveledo? Te estaba bromeando estos días porque cuando uno es chiquito lo que quiere es volar y transfigurarse, ser como el señor en Viaje a las Estrellas o como Superman y saltar. Pero estos días yo lo que quería era, pensando en el tráfico, pensando en las colas, pensando en tener el poder de linterna verde, de agarrar a la gente y suspenderla y moverla de sitio. Más o menos así. Eso sería buenísimo. Quítate, guay, para la otra cuadra. Eso sería buenísimo. Pero uno, hablando más en serio, que me sobrecoge, pero también me intriga mucho, es la capacidad de ver el futuro con certeza. Eso me da pavor, pero es algo que me gustaría tener. Y con un poco de tiempo libre, Guillermo, ¿alguna serie o película que nos recomiende, que le recomiende a la audiencia, o puede ser un buen libro también? Bueno, estaba leyendo recientemente un buen libro del profesor Diego Batista Urbaneja que se titula Aquí hubo un pueblo, que es una historia política del pueblo de Venezuela, de nuestra asunción de derechos. Bueno, este hombre no va a leer sino de sus materias de ciencia política en su dirección, pero lo leí recientemente, me gustó muchísimo. Estuve leyendo un libro sobre la historia de la prensa inglesa en un viaje reciente que me regaló un buen amigo de la caricatura inglesa. Me gusta mucho la caricatura política y bueno, en ese sentido los clásicos siempre distraen. Yo cada rato recaigo de nuevo en Calvin y Hobbes, en Mafalda, en Doonesbury, en ese tipo de cosas constantemente. Pero si hablar de las series, yo soy un seriófilo y quizás hay muchas políticas que me gustan y muchas que me sacan de quicio porque me parecen que son un disparate. Okay. Por ejemplo, House of Cards me gusta más la versión británica original que la norteamericana, no porque no sea... Los dos son un disparate melodramático, pero la norteamericana es imposible un sistema presidencial, por ahí me gana el nerd de ciencia política. Okay. Hay que buscarla, yo no he visto no he visto la inglesa, voy a buscarla. ¿Y se llama igual, House of Cards? House of Cards, sí. Okay. Lo voy a buscar. Muy bien. Pero una que me gusta mucho en estos temas es Black Mirror, que tuvo una temporada reciente. Creo que la sensibilidad de Charlie Brooker es una sensibilidad que comparto mucho. Él era un documentalista y un periodista muy importante en el Reino Unido y un satírico también, y creo que esas voces son buenas tenerlas. A veces es demasiado catastrofista para mi gusto, pero es una serie que veo y la reveo cada que puedo. Ayer fui justamente un capítulo de Black Mirror, muy buena. Más yo empecé ya tarde, empecé como la 4ª temporada, pero igual me encanta. Muchísimas gracias, Guillermo Tell. Gracias.
a ustedes. Un placer, como siempre, conversar contigo, Guillermo Tell Aveledo, decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana. Bueno, nos vamos hoy con un tema que es todo un clásico, que fue el tema central de la película Butch Cassidy and